En este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, el Evangelio que la Iglesia nos propone es el de la transfiguración del Señor, y es de enorme importancia. La intensidad que tiene este acontecimiento es muy grande, en sí mismo y en el contexto de la Cuaresma, por supuesto. La Cuaresma que comienza, ¿no?, el miércoles de ceniza, con ese rasgo penitencial, con ese recuerdo de la muerte o de la mortalidad, que en el primer domingo se abre ese panorama tan inquietante, tan sombrío de la presencia de Satanás en el mundo, las tentaciones, el ámbito del desierto. Y de pronto aquí en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, este acontecimiento donde Jesucristo manifiesta su gloria, porque es una manifestación de la gloria. Él siempre posee la gloria que le corresponde por ser Dios, pero oculta habitualmente su manifestación. En este acontecimiento es una manifestación, el resplandor de su gloria, pero la gloria es esa fuerza, ese peso, esa gravedad, diríamos, de la presencia de Dios, del ser mismo de Dios, ese impacto que contiene esta presencia. Y es importante notarlo porque en la cruz está presente la gloria de Dios, absolutamente, en el Calvario. De hecho, acá tenemos un monte, el monte de la Transfiguración, y después el monte Calvario. En la cruz está presente, y más que nunca podríamos decir, porque es el impacto más potente, si podemos hablar en esos términos, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, en tanto el ejercicio pleno de su misericordia en la historia, redimiéndonos. Entonces, por eso esta relación intrínseca entre transfiguración y pasión, a partir de varios elementos que el mismo acontecimiento nos da. Esto está en el capítulo 17 de San Mateo, aparece en los otros evangelios, aparece en San Marcos y en San Lucas. En los evangelios sinópticos aparece la transfiguración. Y aquí en San Mateo, que es el que se lee este año, comienza con esta referencia. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan, su hermano, y los llevó aparte. Estos 3 apóstoles, ¿no? Pedro, Santiago y Juan, que son los mismos apóstoles que van a estar más cerca de Cristo en Getsemaní también. Los llevó aparte, sobre un alto monte. Es como si nos estuviera diciendo de alguna forma ya Getsemaní, el monte de los olivos, Pedro, Santiago y Juan. Y el inicio mismo, el 6 días después, un sexto día, ya nos remite al Génesis, el sexto día, que es el día de la creación del hombre, y el sexto día, que es el viernes, por supuesto, en el modo antiguo de contar. Sexto día es el viernes, día de la creación del hombre, y sexto día, viernes santo, día de la recreación, de la restauración. Por eso Jesús en la cruz va a decir: todo está cumplido, todo está consumado, todo ha sido llevado a su fin, a su plenitud, la creación entera. Por eso el sexto día es muy solemne en los días de la creación, el día de la creación del hombre, de Adán y de Eva. Y por lo tanto el Viernes Santo, el día de la recreación. Y justo San Mateo nos dice 6 días después, sexto día. O sea que ya tenemos allí una pauta de que la transfiguración nos habla de la gloria de la pasión, que aquí resplandece, es manifiesta, es expresa, y en la pasión será real pero oculta. Entonces el sexto día, los 3 apóstoles que estarán más cerca de Cristo,
El monte, por supuesto, ya desde antiguo se comparaba el monte de la Transfiguración, el monte de la Pasión, el monte Calvario o el monte de los Olivos. Se transfiguró, cambió de aspecto, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El rostro de Dios, que no podía verse en el Antiguo Testamento, le dice Dios a Moisés, no puedes ver mi rostro, pero anuncia que un día será manifestada toda su misericordia, ver el rostro de Dios, que es signo de su presencia, a veces se traduce también por presencia, rostro es presencia. Como dice uno de los salmos, al despertar me saciaré de tu semblante, de tu rostro, de tu presencia. Al despertar a la vida eterna, podríamos decirlo. Y los vestidos blancos como la luz. Bueno, aquí se abre una puerta que abarca toda la Escritura, como suele suceder. En este caso, en torno a la vestición, ¿no? Ya aparece en el Génesis. Después del pecado, nuestros primeros padres quieren revestirse de alguna manera y después Dios los va a revestir. Hasta el Apocalipsis, donde nos dice que el último libro de la Biblia nos dice que los santos están en la Jerusalén celestial revestidos de blancas vestiduras y nos dice más, blanqueadas en la sangre del Cordero. Es decir, en la purificación o la gloria que corresponde a esa purificación que tiene lugar en la pasión. En la vida de Cristo lo mismo, desde esa vestición inicial en el pesebre que hace María Santísima, sus vestiduras, ¿no? Por ejemplo, que toca la hemorroísa y se cura. En la pasión, despojado de sus vestiduras. En la sepultura, revestido nuevamente, como un nuevo nacimiento, como una nueva gestación dentro de esa sepultura hasta que se abra a la vida nueva del resucitado. Hay muchas vesticiones a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Las vestiduras sagradas que aparecen en tantas prescripciones del Antiguo Testamento. Y otro elemento más que relaciona con la pasión, por supuesto, importantísimo, la presencia de Moisés y Elías, que hablaban con él, que se dirigían hacia él, que conversaban con él, que lo miraban, que le hablaban. San Mateo no nos dice el contenido de este diálogo, pero sí lo hace San Lucas. San Lucas 9:31, los otros dos evangelios no nos dicen el contenido. En Lucas 9:31 dice, hablaban de su partida que se iba a cumplir en Jerusalén. Expresión también importantísima. Usa San Lucas la palabra el éxodo, que iba a tener plenitud en Jerusalén. Tal vez un poco más literalmente, no es el cumplimiento como algo que sucede porque estaba prescripto que sucediera, sino es el cumplimiento en tanto plenitud, perfección. Lleva Jesucristo en Jerusalén, en la ciudad santa, a su perfección el éxodo. ¿Y el éxodo qué es? El éxodo es la Pascua, aquella Pascua inicial. El Antiguo Testamento, Moisés, la ley, Elías, los profetas, siempre tiene esa dimensión tipológica. Son figuras reales del Antiguo Testamento, personajes reales que contienen de manera latente lo que se va a expresar de manera patente en el Nuevo Testamento. Moisés, la ley, Elías, los profetas o la profecía, todo es profecía, todo es anuncio. ¿Y anuncio de qué? De eso de lo cual hablaban de la pasión. El Antiguo Testamento habla de eso, habla de la redención, tanto desde la ley
como desde la profecía. Por eso el contenido que San Lucas nos revela es tan importante. La dirección ya es importante, incluso antes del contenido. Moisés y Elías hablan de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Así que otro signo más de la relación entre transfiguración y pasión. De hecho, en el capítulo anterior, en Mateo 16, está el primer anuncio de la pasión. Pedro quiere que eso no suceda, anticipa de alguna manera las negaciones, y en este mismo capítulo 17, muy poquito después, en el versículo 22, vuelve a anunciarlo. Vuelve a anunciar la pasión Jesucristo. Es decir, la transfiguración está un poco entre dos anuncios de la pasión. Y los apóstoles, nos dice San Mateo, se entristecieron en gran manera. Es un tema que en general los apóstoles, las reacciones frente a los anuncios de la pasión son negativas. Se entristecen, se preocupan. Es un tema demasiado oscuro, demasiado sombrío. No quieren que Jesucristo hable de eso. Sí quieren quedarse aquí. Por eso también es un signo del cielo. En la transfiguración convergen elementos históricos salvíficos muy importantes. Estos que decíamos del Antiguo Testamento, y el anuncio también de la gloria de Dios en la Jerusalén celestial. Ese resplandor, ¿no?, que nos habla también el libro del Apocalipsis. Señor, bueno es que nos quedemos aquí, levantaré 3 tiendas, al estilo de lo que sucedía también en el Antiguo Testamento. Las tiendas. Signo del éxodo, también signo de la peregrinación. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Otro elemento más, la nube. De hecho, aquí hay una manifestación trinitaria similar a la del bautismo, a tener en cuenta también en el Calvario. La nube, signo del Espíritu Santo, Jesucristo allí presente, y se escucha una voz. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo a Él. En la gran consigna de la vida cristiana, escucharlo a Él. Escucha Israel, también está acá presente. Escucha es disposición para vivir de manera conforme, para hacer lugar en el corazón a esa presencia. No es mucho más que oír palabras o entender una expresión. La nube luminosa, nos dice aquí San Mateo en 17:5, nos recuerda aquella nube y toda una gran teología sobre la nube en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo tenemos de otra forma, ¿no? El Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, le dice el ángel a María Santísima. La nube luminosa durante la noche, que guiaba a Israel por el desierto, y una nube densa, oscurísima durante el día, para que sea siempre visible. Y a Israel seguía los movimientos de esa nube mediante la cual Dios guiaba. Una de las características, por así decirlo, del Espíritu Santo es guiar. Es quien nos guía, quien nos confiere por sus dones la docilidad para vivir de manera conforme con la voluntad de Dios y guiarnos hacia la Jerusalén del cielo. Esta nube aparece también aquí. La postración de los discípulos rostro en tierra, con un temor muy grande, otro gran tema también, el temor de Dios, que no es miedo, sino que es una manera de referirse también al amor reverencial ante esa presencia, la conmoción que provoca en la criatura la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento se decía, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo.
Y ese era el impacto de esa presencia, la gloria de Dios, que de alguna manera anula a la criatura. Es demasiado para la criatura la manifestación de Dios. Por eso Dios vela su gloria, no la manifiesta todo lo que podría manifestarla. Temor grande. O sea, tiene una experiencia intensísima de la presencia de Dios. Y de pronto se despeja toda la escena. En un instante. Los discípulos se postran en tierra, algo parecido a lo que va a pasar en Getsemaní también. Jesús se aproximó a ellos, los tocó y les dijo: levantaos, no tengáis miedo. Y ellos, alzando los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Los discípulos van a tener que hacer este recorrido de esa conmoción profunda ante la presencia de Dios, que parece anular a la criatura, hacia el significado profundo del temor de Dios, que es la conmoción del amor ante la presencia del amado. Y entonces levantaos. Algo parecido está también en Getsemaní. Y sirve de una gran consigna, ¿no?, para la Cuaresma y para toda la vida: levantaos. La conversión es un levantarse, un resucitar, un resurgir a la vida. A una vida nueva, no a la antigua. Ellos levantan los ojos y ven a Jesús. Y después, una breve conclusión: cuando bajaban del monte, no deben hablar a nadie de esa visión hasta la resurrección. Hasta la resurrección. Y allí hay otras preguntas más sobre Elías y Juan Bautista, ¿no? Todavía esa visión está sellada, no debe ser manifestada. Recién después de la resurrección será así. Es un acontecimiento privado para los apóstoles todavía. Es el anuncio de que en la pasión esa gloria va a estar oculta, pero no será menos poderosa. Y por eso los apóstoles van a atravesar también por esa purificación. Bueno, le vamos a pedir entonces al Señor en este día, porque nosotros participamos como hijos de Dios de esa transfiguración. Estamos llamados a ser transfigurados. No en el orden sensible en esta vida, pero sí en el orden espiritual y un día en la patria celestial, como les decía recién del libro del Apocalipsis. Estamos llamados a participar de esa gloria, para la cual Jesucristo padeció y murió por nosotros.